Día 7. Ejercicio. Impartir la vida Zoe a mi familia. Bernardo. Qué bueno es tener la vida de él. Qué expectantes estamos de cómo Dios hará para darnos el país día a día. El segundo lugar donde debemos impartir todo lo que recibimos en nuestra comunión diaria es en nuestra familia. Establecer así una familia generacional llena de Cristo. ¿De qué sirve si ganamos el mundo y perdemos a la familia? Así que te compartiré algunas ideas gloriosas. Prepárate porque toda tu casa será de Él. Lector. ¿Cómo construir un hogar lleno de la vida Zoe? Bernardo. Después de estudiar durante muchas horas la vida de los grandes hombres de Dios a través de sus biografías, sus escritos, etc., llegué a la conclusión de que todos descubrieron lo mismo, y fue por la comunión con el Señor. La vida espiritual con Él es lo más valioso de la vida cristiana. Sobre la base de este principio, también me puse a investigar cómo era la vida en sus hogares, y una de las cosas que me impactó es ver, por ejemplo, que hombres como Spurgeon, Taylor o Moody venían de generación en generación de familias todas comprometidas y que servían al Señor. Otros que se convirtieron produjeron descendencia generacional de hijos, nietos, bisnietos, etc., todos comprometidos en el ministerio. Comparto a continuación los secretos de la vida familiar de ellos. Pero antes de desarrollar estos secretos de la vida Zoe, debo también compartirte que he leído cientos de libros sobre la crianza de los hijos, el matrimonio, el hogar cristiano, etc. La gran mayoría de ellos repiten relativamente los mismos conceptos. Cómo poner límites, cómo llevarse bien en la pareja, cuáles son los roles, etc. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de material del que disponemos, aún seguimos teniendo muchas familias donde hay hijos que no quieren saber en absoluto con el Evangelio, padres apartados, etc. Estoy seguro de que estos secretos de la vida Zoe que te compartiré traerán generacionalmente un aumento de la vida divina, un disfrute de Cristo y un aumento de Cristo como familia para que continúe la huella generacional. Lector. ¿Qué hábitos son necesarios? Bernardo. Son 4. 1. Uno o ambos padres con una vida espiritual profunda. Cuando uno estudia la vida de grandes hombres de Dios, observa que todos manifiestan el impacto de uno o ambos padres que tienen una vida con el Señor hermosa y maravillosa. Corrie ten Boom cuenta cómo su papá todas las noches oraba por ella. Spurgeon, cómo su abuela leía la Biblia con él. Taylor, cómo sus padres oraban por las naciones. Este impacto de ver, no una actuación, sino profundidad espiritual, generó un impacto en los hijos que, a su vez, se transmitió generacionalmente. No era tanto el método de la disciplina o de la enseñanza, como si fuesen maestros de sus hijos, sino el impacto de una vida rendida al Señor. Sabemos que en lo natural un recuerdo queda adherido por la emoción y en el espíritu queda adherido por la profundidad de la vida Zoe. Muchos padres que aman al Señor manifestaron y manifestamos ver a papá o a mamá o a ambos orando, buscando al Señor, leyendo la palabra. Hudson Taylor, como dijimos, escuchaba al padre orar por China y él resultó ser un misionero en ese país. John Patton escuchó a los padres orar por multitudes y los vio a ellos transformarse en la respuesta de esa oración, ganando multitudes. Yo recuerdo que en el kiosco de mis padres siempre estaba la Biblia de mi papá abierta. Estaba abierta porque constantemente la estaban leyendo.
Recuerdo que él escribía canciones. Usaba cartones o papeles para escribir ideas y pensamientos espirituales. No produjeron un impacto en mí cuando los vi de pequeño, pero hoy, mirando hacia atrás, el recuerdo está fijo en mi espíritu y me ha inspirado y marcado para seguir adelante. También los recuerdos regalándoles una Biblia a sus hijos y a mi mamá cantando alabanzas al Señor en la cocina. Hoy miro hacia atrás y me pregunto, ¿por qué estos recuerdos están frescos en mi espíritu? Justamente porque las conductas de comunión, basadas en lo genuino, siempre traen un impacto de vida Zoe en la descendencia. Recuerdo también, cuando me enteré, ya de grande, que mi papá vino de Grecia muy pobre, con solo unas monedas de oro, creo que 10, de las cuales ofrendó 2 en la iglesia griega donde nos congregábamos, aunque éramos muy humildes económicamente. Éramos un grupo pequeño y nunca nadie lo supo, pero había sido mi papá el que las había ofrendado. El hombre que camina con Dios siempre llegará a su destino. Oramos. Te pedimos, Señor, que podamos tener una vida profunda contigo para dejar una huella, un impacto, recuerdos en nuestra descendencia. Amén. Algo interesante que remarco de nuevo es que no se trata de enseñarles o de decirles, anda a la iglesia, lee la Biblia, sino del impacto producido por el vivir una vida profunda con el Señor. Sabemos que nuestros hijos amarán lo que amamos y odiarán lo que odiamos. De allí que la comunión, la vida profunda con el Señor, sea nuestra mejor herencia. Al preguntarles a compañeros de la fe qué cosas los impactaron de sus padres o abuelos, gente comprometida con el Señor, todos manifestaban algún recuerdo. Mi abuela estaba siempre gozosa y cantaba tal alabanza. Mi mamá o mi papá nos decían, hijos, el Señor nos va a ayudar. Estas experiencias profundas y genuinas de la vida Zoe son la manera de construir generaciones de disfrute de Cristo. Dijo Müller, hubo un día en que morí completamente. Morí a George Müller y sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo y a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o censura de, incluso, mis hermanos o amigos. Desde entonces he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. 2. Construir ambientes proféticos, hablar de Cristo. En 1 Corintios 14, Pablo dice que sigamos el amor y busquemos los dones, pero sobre todo que profeticemos. Profetizar no es predecir. Eso es del ministerio profético. Profetizar es hablar de Cristo de manera natural, espontánea, alegre y viva. Cuanto más aumento de Cristo hay, más Cristo ocupa nuestro hablar. Hablamos de Él de manera constante, no monótona, no sermoneando, sino fluyendo en la alegría del Cristo que vive en nosotros. Al estudiar las biografías de los grandes hombres de Dios, todos recuerdan el hablar de sus padres o abuelos, o el hablar de uno de sus padres con otras personas acerca del Señor. El Señor ocupaba gran parte de sus diálogos. Esto es construir lo que llamé un ambiente profético. Cuando yo hablo de Cristo, teniendo una vida espiritual con Él, siempre imparto la vida Zoe. Siempre transmito la palabra con mis palabras. Siempre que uno habla de manera genuina, Cristo crece. Los grandes hombres de Dios y sus generaciones se criaron en un ambiente profético. No era solamente ir a una reunión a escuchar a alguien hablar, sino que hablar a Cristo era algo que fluía en sus vidas de manera natural. Ese papá, esa mamá,
ese abuelo, ese abuelo, les decían a sus hijos y nietos, frente a un problema o dificultad, algo fresco de Cristo. Este secreto que utilizaron los grandes hombres de Dios es comprobado en 2 Timoteo 3:15. Timoteo, desde pequeño, se había criado en un ambiente donde una abuela y una mamá dialogaban del Cristo vivo. Ellas lo alentaban a buscar del Señor, a leer su palabra. En ellas predominaba el hablar a Cristo y no la queja, la amargura y demás. Dijo Ravenel: Dios no te dará más de sí mismo a menos que tú le des más de ti. Te propongo detenernos aquí un minuto. ¿Cómo es tu hablar? ¿Qué palabras están oyendo tus hijos? ¿Cuánta profecía sale de tu boca? Te invito a que ores por vos. 3. Conocer las biografías de los héroes de la fe. Cuenta George Mueller que él cometió un error en su vida y este fue que leía muchos libros y poco la Biblia. Luego de muchos años de madurez, él nos aconseja lo siguiente: pasá más tiempo leyendo la palabra y algunas biografías que alimentarán tu espíritu. Muchas personas leen libros de todo tipo, pero leer la palabra y las biografías es una impartición de vida. Nosotros sabemos que Cristo y la palabra es una experiencia, no una doctrina. No es un saber, es un vivir. Las biografías tienen la transmisión de esa palabra, en experiencia. Démosle a nuestros hijos las biografías de Charles Spurgeon, Corrie ten Boom, George Mueller, Billy Graham, John Patton, etc. Una cantidad de personas que fueron a la India, al África, a la selva, etc. y padecieron hambre, luchas, dificultades, enfermedades, victorias. Ellos conocían al Señor de primera mano. Esta es una fuente extraordinaria que debemos transmitirle a nuestros hijos ya desde pequeños. No solo leerles la palabra, sino también regalarles las biografías de quienes serán sus héroes el día de mañana. Hace un tiempo le pregunté a un líder de mi iglesia que estuvo misionando como médico en el África, ¿cómo fue que se animó a dejar la comodidad del país para ir a misionar allí? Me dijo que desde chico había leído las biografías de los grandes hombres de Dios que eran sus héroes y que, para él, era una aventura salir a vivir en la fe al Señor que amamos. 4. Invitar a hombres de Dios a nuestra casa. Algo que me llamó poderosamente la atención es que todos o casi todos, de los grandes hombres de la fe fueron impactados por otros misioneros, por gente que amaba al Señor y estuvo en la casa de sus padres. Muchos de ellos cuentan: yo escuchaba a mi papá o a mi mamá hablar con otros misioneros de las aventuras de la fe del Señor, del cuerpo de Cristo. Y aunque era pequeño y no entendía mucho, ese diálogo entró en mi espíritu y tiempo después generó una fuerza para buscar más al Señor. En nuestra casa, y en especial en los encuentros que tenemos, debemos buscar gente con más de 20, 30 o 40 años en el Señor y hablar con ellos para que nuestros hijos puedan escuchar sus experiencias y preguntarles, lo cual es una forma del aumento de Cristo a nivel generacional. En las familias cristianas siempre hay gente que viene a casa o nosotros vamos a comer con alguien para hablar de temas banales o superficiales. ¿Cuánta ganancia hay? Cuenta John Murray cómo él escuchaba a su papá hablar con Livingstone, otro gran misionero, y cómo eso impactó su vida. Busquemos gente de Dios, gente profunda con experiencias, para escucharlos y aprender de ellos, ser nutridos por ellos, y que nuestros hijos y nietos participen también en ello. Estos principios de vida Zoe que he extraído
luego de mucha oración e investigación, estaban enmarcados en alegría y diversión. Familias que habían generado el gozo del Señor transmitiendo estos principios. Muchos de ellos tuvieron padres que no conocieron al Señor. Sin embargo, se transformaron en la punta de lanza para construir nuevas generaciones. Y aunque algunos de ellos no habían vivido estas experiencias diferentes con sus padres, sí las vivieron con maestros de la escuela bíblica o con un pastor de otra congregación. Alguien impartió la huella de la vida Zoe para que ellos construyesen una nueva generación. Oremos. Señor, te amamos. Gracias por aquellos que nos marcaron, abuelos, padres, maestros, con sus experiencias y hablar profético, construyendo una vida profunda con vos y amando el cuerpo de Cristo. Te pedimos claridad para no preocuparnos en dejarles a las próximas generaciones solamente una herencia material o agradables recuerdos afectivos, sino para que seamos capaces de transmitirles lo más valioso que es Cristo y el vivir de Él. Amén. Dijo Jim Elliot: vive de tal manera que cuando te mueras no tengas otra cosa que hacer sino morir. Lector: ¡wow! Quiero impartir bendiciones generacionales a mi familia. Bernardo: te dejo algunas promesas para respirar. Salmo 144:12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Aquí vemos a un artesano, un pintor, un escultor, construyendo la vida de su descendencia. Nosotros debemos esculpir la vida de nuestra familia con Cristo mismo. Salmo 127, del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alfaja de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí vemos que nuestros descendientes son flechas que darán en el blanco, armas de guerra, gente valiente que abrirá caminos donde no hay, para traer un aumento de Cristo en sus generaciones. Salmo 102, 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Sabemos que cuando Dios salva a uno, siempre salva a la familia. Tú y tu casa. Cuando uno viene al Señor, introduce a todo su hogar en Cristo. Pablo predicaba a familias enteras. ¿Recordás al carcelero? Detrás de él vino toda su casa. No debemos ver ni predicarles a individuos, sino saber que detrás de esa persona viene salvación a toda la familia. Salmo 144:12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Este pasaje lo mencioné antes y nos enseña con símbolos, primero, que nuestros hijos son como plantas. La planta está plantada en la tierra y la tierra es Cristo. Dice que nosotros somos plantas arraigadas y que al recibir los nutrientes, expresa 1 Corintios, nos volvemos piedras preciosas para construir edificios. Aquí cambia la metáfora y la imagen ahora no es la de Cristo como labrador, sino la de un artesano que construye un edificio con nosotros. Ahora sí, a practicar. Pedirle al Señor que te guíe a aplicar todo lo aprendido juntos. Impartile a tu familia y nos vemos mañana.
Final del encuentro. Qué lindo es estar nuevamente juntos. A partir de este día vamos a experimentar todo lo aprendido. Hemos estado practicando cómo tener más intimidad con el Señor. Te diría que es como aprender a conducir. Uno coloca las manos sobre el volante, mira hacia adelante y está atento a los cambios. Al principio cuesta y a veces incluso hasta puede salir mal. Sin embargo, a medida que seguimos perseverando y practicando, todos estos fenómenos de manejo entran en la memoria para luego ejecutarlos de manera automática. Así sucede con las prácticas de la intimidad con el Señor. De modo que ahora vamos a repasar los ejercicios que aprendimos hasta aquí. Te propongo entonces que a lo largo de este día permitas que el Señor te guíe a cuál de estos seguir experimentando. Si querés, podés tener este listado en tu celular para que cada hora puedas mirarlo. En realidad, para que cada hora puedas mirarlo y decirle: Señor, guíame. Así, practicaremos la guía del Señor y sucederá con el tiempo que vamos a olvidar leer todos estos ejercicios porque surgirán de manera automática bajo la guía del Espíritu Santo.